Bendecido sea el Señor. Santo y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en su sangre preciosa, mi Dios. Hay poder en ti, mi Jesús. Santo y bendito tú eres, Padre. Bendito tú eres, mi Cristo. Poderoso tú eres, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, mi Cristo Jesús. Santo eres, mi Dios. Poderoso tú eres, mi Cristo. Poderoso tú eres, mi Dios. Santo y bendito tú eres, Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Bendecido sea tu nombre, mi Cristo. María González, Dios te bendiga, Dios te guarde. Santo sea el Señor Jesús. Poderoso tú eres, mi Dios. Santo y bendito tú eres. Hay poder en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente. Poderoso tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Santo y bendecido tú eres, mi Dios. Santo y poderoso tú eres, Jesús. Muy bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar, aquellos que vayan a ver esta programación, aquellos que lo vayan a ver mediante el canal de YouTube en Tiempo de Adoración. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer, un honor tener al invitado especial que es nuestro Señor Jesucristo en esta programación. Y para el deleite de cada uno de ustedes, los que se están conectando y los que se vayan a conectar, Dios te bendiga grandemente a ti, esperando que te sientas mucho mejor. Seguiremos orando por usted. Y el Señor le ha placido de que nuevamente estemos aquí alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a hablar de un tema que muy pocos hablan de él. ¿Y quién fue Uzá? Y todos sabemos que hay una trayectoria de un relato de que cuando el hombre está y desobedece la palabra del Señor, tiene consecuencias. Hay muchas personas hoy en día que piensan que es un juego desobedecer cuando el Señor habla a su pueblo, ya sea mediante por un evangelista, ya sea mediante por una persona que Dios escoge, que no conocemos, para que nos hable y nos hable acerca de las consecuencias que traen el desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el tema que les traigo en esta noche: la desobediencia y muerte del varón de Dios. Fue un varón de Dios. Pero en muchas ocasiones cuando Dios te dice, pero el problema aquí todo es que a veces nosotros sabiendo las consecuencias que hay cuando acometemos actos y los hacemos, pero no medimos en ese momento las consecuencias. Y esto sucedió con este varón, Uzá. Y la cita bíblica se encuentra en Primeras de Crónicas, capítulo 13, versículo del 9 al 14. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Pero cuando llegaron a la era
de Kidón, Uzá, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzá y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Versículo 11 dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uzá, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uzá. Hasta hoy es conocido esto, el quebrantamiento de Uzá. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y toda su descendencia. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Salmo, Dios te bendiga. Doris Contreras, Dios te bendiga también. Amantísimo Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del universo, Padre, en esta preciosa mañana venimos trayéndote una palabra más de parte tuya, mi Cristo Jesús. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, tú pon palabras en mi boca. Pon carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se estén conectando, aquellos que se vayan a conectar, los que vayan a ver luego estas reproducciones. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hay muchas veces que nosotros, sabiendo las consecuencias, cuando nosotros somos desobedientes, nos suceden a cada uno de nosotros. Aquí en este relato, ¿quién era Uzá? Él fue uno de los hijos de Abinadab. Y siendo un hijo de un sacerdote, porque cuando nosotros somos hijos de alguien, de un padre que quizás él es pastor, él es ministro, él es evangelista, nosotros sabemos cómo es la conducta de esas personas. Abinadab era un sacerdote. El arca del pacto era el Espíritu de Dios. El único que podía tocar ese arca del pacto eran los sacerdotes. Y el hijo de Abinadab, él sabía lo que sucedía. Pero ahí es que vienen las cosas en muchas ocasiones. Ellos venían cargando el arca. Ellos dicen que los bueyes estaban tropezando. Pero entonces David tomó consejos de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel,
y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en su ciudad y ejidos, porque se reúnan con nosotros. David iba a mover el arca hacia algún lugar cuando sucede este suceso, donde tropezaban los bueyes y parece que el arca se movía, pero sabiendo este varón de Dios, y fue el primero que Dios lo hirió de muerte. Aunque Dios ha herido muchas personas de muerte, pero por causa de la desobediencia, porque a veces nosotros, a sabiendas de las cosas que pueden haber consecuencias en nosotros, nosotros las hacemos, sin importar lo que venga detrás. Y hay muchas ocasiones que la desobediencia lo que nos lleva es a la muerte. Muchas veces, y para este tiempo, porque nosotros vamos ahora a tener vida eterna por medio de Jesucristo, es muerte espiritual. Y muerte espiritual significa que el Espíritu Santo, que se supone que mora en nosotros, se aparte de nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocer cuáles son las consecuencias cuando nosotros desobedecemos, especialmente para las cosas de Dios. Pero Abinadab fue un sacerdote que conocía las claras órdenes divinas. Una de las órdenes divinas era que solamente los sacerdotes podían tocar el arca del pacto. Espada López, Cecilia y María Alejandra, Dios le bendiga. Para el tiempo de Josué, para ir a la guerra se movía el arca del pacto a todos los lugares. Pero ese arca los cargaban los sacerdotes. Ellos se quedaban en una montaña, en una loma, y cargaban el arca del pacto. Hubo una ocasión, un traidor, y entró a donde estaba el lugar santísimo, y Dios lo hirió de muerte también. Pero la primera persona en suceder estos sucesos fue Uzá. Porque cuando Dios da una orden hay que obedecerla. Tenemos que obedecer al mandato que Dios nos da en todo momento, para que no tengamos consecuencias después de las cosas. Porque se dice un refrán: en guerra avisada no muere un soldado. Pero aquí Uzá sabía y reconocía que ese arca solamente lo tocaba un sacerdote, que era su padre. El arca no se iba a caer, pero él metió su mano y Dios lo hirió de muerte. Pero en relación a lo sagrado, que son estas cosas, porque cuando nosotros estamos consagrados a nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos desobedientes, vienen las consecuencias. Consecuencias que podemos perder una espiritualidad. Consecuencias que podemos perder la vida. Consecuencias que podemos ser desprotegidos por medio del Espíritu Santo. Porque hoy en día el arca del pacto lo cargamos y ese pacto lo tenemos nosotros entre Jesucristo y nosotros. Pero para aquel tiempo era el arca que se movía de un lugar hacia otro, especialmente para el tiempo de Josué, cuando había guerra. Lo primero que tenía que ir era el arca del pacto, porque era la protección que tenía el pueblo de Israel para con los enemigos cuando iban a la guerra. Y hay que reconocer todas estas cosas cuando Dios nos habla a nosotros. Pero nosotros en muchas ocasiones somos desobedientes. Queremos hacer las cosas por nuestras propias voluntades. Y todo lo que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios
hay consecuencias. Eso me ha pasado a mí. He tenido mis consecuencias por causa del pasado. Pero cuando nosotros reconocemos que tenemos que ser obedientes al Señor, ahí es que está la situación. Y es así, mi sierva. En ese arca se sentía la presencia de Dios. Estaba la presencia de Dios. Por eso que tenía que ir en todo momento acompañando a los soldados. Porque quien iban a pelear, sí, eran los soldados. Pero quien iba a dar la victoria se llamaba Jesucristo, nuestro Dios. Era el que daba la victoria a esos soldados para que recuperaran tierras que eran de Israel. Y si nosotros somos desobedientes, vamos a perecer. Por eso nosotros tenemos que tener obediencia a todo lo que el Señor quiere para nosotros. Somos desobedientes y después tenemos consecuencias, enfermedades, desprevenidos, protección de parte de nuestro Dios. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos desaparezcamos. Dios quiere que nosotros seguimos y sigamos hacia adelante con Él, pero siendo obedientes. Llevando esa obediencia a todo lugar y momento. Porque la muerte de Uzá nos enseña algo muy importante. Pero también tiene el derecho y el poder de darnos la vida eterna. Dios tiene derecho de darnos y quitarnos la vida. Porque Él mismo fue quien nos dio la vida. Hay muchas ocasiones como cuando Caín y Abel. Caín mató a Abel. Cuando Jesucristo trajo al primer hombre a la humanidad, era para que se procrearan. Y esa procreación se creó entre la misma descendencia de Adán y de Eva. La Biblia no especifica cuántos hijos tuvo Adán y Eva. Pero para poderse procrear, para aquellos tiempos, los hermanos se podían casar con las hermanas, porque Caín se casó con una de sus hermanas. Y tuvieron descendencia. Pero que cuando Dios da una orden, tenemos que obedecerla. Porque Él siempre está pendiente a todo lo que nosotros hacemos. Pero Dios tiene el derecho de quitar la vida también. Como según nos dio la vida, Él es el único que tiene derecho de quitárnoslas. Por eso cuando una persona mata a otra persona, ya se ha manchado con esa sangre. Y cuando la persona se mancha con esa sangre, hay consecuencias. Porque ya está marcado de la persona que eso le pasó a Caín al matar a su hermano. Pero también tiene el derecho y el poder de darnos la vida eterna. Cuando aquí nos dice ahora que Él tiene el derecho de darnos la vida eterna, es que si nosotros somos obedientes, Diana Calo, prima, Dios te bendiga, y hacemos las voluntades del Señor, eso es lo que vamos a tener cada uno de nosotros. Vida eterna, vida en abundancia, vida con Cristo Jesús. Porque Jesucristo lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. Y así pasó con Uzá, este varón, hijo de Abinadab. Dios te bendiga, Nélida Figueroa. Dios te guarde grandemente. Vamos a ver qué nos dice en Primeras de Samuel, capítulo 1 y 10 al 10. Y dice:
Yo entonces me puse sobre él y te maté, y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Cuando a veces nosotros tenemos una caída delante del Señor, a sabiendas de las cosas y las consecuencias que cada uno de nosotros tendremos cuando hemos conocido el proceder y lo que es el mandato y la palabra de Dios. Cuando ya nosotros hemos sabido lo que es el bien y el mal en esta parte de la religión, en esta parte de espiritual en cada uno de nosotros, en esta parte en que Cristo Jesús es la figura principal que nos ha enseñado a qué forma y manera nosotros tenemos que vivir. Pero hay muchas veces que nosotros queremos vivir de nuestras propias voluntades y olvidarnos de lo que Dios nos dio en su enseñanza a cada uno de nosotros. Para progresar, para tener vida, pero vida en abundancia, vida eterna. Y dice, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en la cabeza y la argulló que traía en sus brazos y las ha traído acá a mi Señor. Eso es cuando somos obedientes. Pero Saúl también fue una persona bien desobediente, bien desorganizada. Saúl no le temía a Dios. Y a Dios no hay que tenerle miedo, pero a Dios hay que temerle. Porque Dios es un Dios que castiga sin vara y sin fuete. Pero castiga. Porque este capítulo nos enseña que cuando ignoramos al mandato de Dios y hacemos lo que nos parece correcto, porque hay muchas veces que nosotros decimos, yo estoy bien haciendo lo que estoy haciendo. Y hay veces que nosotros le fallamos a Dios. No estamos haciendo las cosas correctas para el Señor. Hay veces que nos desviamos. Cambiamos el panorama, el modo de proceder de lo que es la palabra de Dios. Y en una de estas está la desobediencia. Hay muchas personas que dicen, no, yo estoy súper bien con el Señor. No tengo problemas. Estoy santificado. Que hay muchas veces que tenemos que aprender a saber lo que dice la palabra santificación en nosotros. Porque si nosotros somos obedientes y desobedecemos el mandato de Dios, Luis Antonio González Berrío y Matías Morales, Dios los bendiga. Pero que también que las decisiones tomadas en un momento, nosotros los seres humanos, por ende, muchos nos dicen una cosa y rápido queremos actuar. No nos damos tiempo a analizar. No cogemos el tiempo para pensar si lo que vamos a hacer trae consecuencias para con nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo que nos pide es obediencia. Porque si nosotros obedecemos a ese mandato que Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros, vamos a prevalecer, vamos a seguir hacia adelante, vamos a llegar al progreso, un progreso con nuestro Señor Jesucristo. Pero que no nos pase como a Uzá, porque son importantes para Dios. Hay momentos que son bien importantes en la vida de Cristo Jesús y en nuestras vidas. Los momentos más importantes es cuando nosotros obedecemos al llamado y al mandato de Cristo Jesús. Adam, Jenny Sánchez, Dios te bendiga.
Porque el Señor le quitó la vida a Uzá por manejar irreverentemente el arca. Cuando Dios te dice, mueve esta arca de aquí a allá y de allá a acá, uno tiene que estar pendiente de lo que está haciendo. Cuando Dios te dice, muévete de aquí y muévete de acá, tiene que estar obediente a lo que Dios te está diciendo. Pero hay muchas personas que desobedecen el mandato de Dios. Se olvidan que hay un Dios que nos está mirando. Hay un Dios que es el que nos está dirigiendo. Pero queremos hacer las cosas siempre bajo la voluntad de cada uno de nosotros. Y en muchas ocasiones fracasamos. Porque cuando nosotros queremos hacer nuestras propias voluntades, vamos a fracasar. Tenemos que dejarnos llevar por lo espiritual, no por la parte emocional. Porque si Dios te dice a ti una cosa, no, piensa primero antes de tú actuar. Eso le pasó a Uzá. No pensó y actuó sin pensar. De que el único que podía tocar esa arca del pacto era el sacerdote, su padre. Esa arca quizá ni se iba a caer. Eso es lo que sucede con nosotros cuando desobedecemos a Dios. Eso es lo que sucede con nosotros cuando nosotros no estamos pendientes a lo que Dios nos está diciendo. Hoy te digo, y Dios nos dice que obedezcamos, que estemos atentos a su palabra, que estemos atentos a su llamado, que estemos atentos a las cosas que tenemos que hacer para con Dios. Porque las cosas de Dios no son desordenadas. Las cosas de Dios son rectas y dignas de un ser que nos quiere dar una oportunidad de vivir nuevamente con la vida eterna. Ante el arca del pacto era el Espíritu de Dios. Ahora ese pacto lo tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere Jesucristo, que nosotros seamos obedientes. Pero el ser humano tiene ese mal. No piensa antes de actuar. Pasó con Caín y Abel. Él no pensó en el momento porque Dios reconoció que uno hizo una ofrenda mejor que el de la otra. Aprenda a ofrendar como hizo Abel, para que no vayan consecuencias en nuestras vidas. Y las consecuencias tienen Las consecuencias tienen muchas cosas que pueden sucedernos a cada uno de nosotros. Una de ellas, muerte espiritual. Otra de ellas, desobedecer a Dios. Otra de ellas, no hacer las voluntades de Dios. Otra de las cosas, hacer las cosas a nuestra propia concupiscencia. No es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad, a según es su voluntad. Dios ha sido condescendiente con muchos de nosotros. Para una vida que tuvimos antes, fuimos desobedientes. Pero nosotros aprendimos por medio de su palabra, que es la que nos habla a cada uno de nosotros acerca de las consecuencias que podemos tener en este caminar con Cristo Jesús. Luzbel Ramírez, Dios te bendiga. Pero el Señor le quitó la vida a Uzá por manejar irreverentemente el arca. Eso no le agrada a Dios. Cómo nosotros manejamos nuestras vidas, cómo nosotros procedemos con nuestra vida. Porque si Él nos limpió, nos libró del pecado, pues nosotros tenemos que hacer las voluntades que Él quiere que nosotros hagamos.
Y las voluntades de Dios son para siempre. Él lo que quiere es que nadie se pierda. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros seamos salvos. Por eso es que Él quiere que seamos obedientes, que no perdamos la expectativa de actuar sin pensar. Eso pasó con Uzá. Porque si él sabía que el sacerdote, que era su padre, Abinadab, era el único que podía tocar ese arca del pacto, si se iba a caer, déjelo que se caiga, porque es que no se iba a caer, porque ese es el Espíritu de Dios, porque aunque las carretas iban dando bandazos, los bueyes iban chocando uno a otro, pero la arca permanecerá donde está. Pero cuando hay veces que nosotros sabemos las cosas, las hacemos y no vemos las consecuencias. Eso pasó con Uzá. Hay veces que nosotros actuamos de una manera irresponsable para con las cosas del Señor. Y después viene el crujir de dientes, el llanto, la desesperación. No sabemos qué hacer. Pero cuando sucede todo esto, David se preguntaba qué le pasaría si tomaba posesión del arca del Señor. Pero miren cómo nos dice aquí, en el versículo 11, dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uzá, por lo que llamó aquel lugar Pérez Uzá, que significa esto es el quebrantamiento de Uzá, hasta el día de hoy. Pero el número 12, mire cómo dicen, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca? David ya le tenía miedo a Dios. David comenzó a temerle a Dios. Ya él estaba que no quería ni que el arca llegara a su casa. Ya él no quería que el arca llegara a donde tenía que llegar. Porque David estaba haciendo un templo y Dios le dijo a él que no lo hiciera. Y él le obedeció al final. David, un pecador. David, un hombre que tenía temor a Dios, pero en esta ocasión le tuvo mucho más temor a Dios. Porque miren cómo dice la palabra. ¿Qué podemos aprender de esto? David se preguntaba qué le pasaría si tomaba posesión del arca. Pero miren cómo dice en el versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Ahora, es que las intenciones piadosas no son las suficientes buenas. Hay muchas personas que hacen las cosas piadosamente. Piadosamente significa a sabiendas de las cosas que está haciendo. No le tienen temor a Dios. Hay muchos hoy en día que no le tienen miedo a Dios. Hay muchos hoy en día que no le tienen temor a Jesucristo. Pero el momento llegará, porque las consecuencias siempre están para nosotros, cuando nosotros no obedecemos el llamado y el mandato de Cristo Jesús. Pero podemos tener las mejores intenciones de glorificar a Dios. Eso es lo mejor que cada uno de nosotros podemos tener,
esa virtud, ese fervor, ese deseo de alabar y glorificar a Dios. Porque mientras se llevaba el arca del pacto, David danzaba, David bailaba, David hacía y alababa y glorificaba a Dios. Cuando sabemos que Dios está al frente de nosotros, nosotros le alabamos, le glorificamos y le bendecimos su santo y bendito nombre. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros hoy en día. Alabar, glorificar y bendecir el nombre de Dios. Ahora, en casa de este varón, Obed-Edom, llevaron el arca del pacto. Y la casa de Obed-Edom y toda su familia fueron bendecidas por Dios. Porque ellos aceptaron, pero no tocaron el arca. Y estuvo, dice la palabra, el arca de Dios estuvo con la familia de Edom en su casa por 3 meses. Fueron 3 meses de abundancia para esa familia de Obed-Edom. Fueron 3 meses de progreso. Fueron meses que Dios los progresó en gran manera y con poder. Podemos tener las mejores intenciones de glorificar a Dios, hacer su voluntad, incluso proteger su obra del peligro. Eso hizo estas personas cuando David temía que el arca del pacto estuviera en su casa. Porque David le tenía ya temor a Dios. David reconoció quién era Dios. David reconocía cuál era el poder de Jesucristo cuando estamos en desobediencia. Ustedes reconocen cuando estamos en obediencia cuán grande es el poder de Dios. Pues tenemos que ir imaginándonos, tenemos que ir pensando cuán poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que pensar las consecuencias de cada uno de nosotros cuando cometemos los actos sin pensar. Y no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere que analicemos, porque si usted sabe cuáles son las consecuencias del pecado, ¿por qué usted está pecando? Deje el pecado. Venga Jesucristo, pídale perdón y Él le perdonará. Y ese arca del pacto permanecerá en nosotros porque ese pacto lo hicimos ya con Jesucristo. Ya no se carga en carreta, ya no se carga con bueyes, se carga en el cuerpo de este y ustedes en cada uno de nosotros. Para el beneficio de la gloria de Dios. Por eso es que si nosotros somos desobedientes y no hacemos las voluntades del Señor, el Espíritu se aleja de nosotros. No permitamos que el Espíritu Santo se aleje de ninguno de nosotros. Permanezcamos poderosos, fortalecidos en medio de esa espiritualidad. Una espiritualidad que solamente nos las da nuestro Señor Jesucristo. Pero toda esa familia fue bendecida. En esos 3 meses que estuvo el arca en su hogar. ¿Aceptan ustedes tener el arca y tener ese pacto con nosotros? Si no lo ha tenido, aquellos que no han conocido a Cristo Jesús, este es el momento para que comencemos a cargar el arca del pacto, el pacto que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros, para el beneficio de nuestras vidas. Ya no hay sacerdote que tenga que tocar. Eso lo llevamos nosotros ahora por medio del Espíritu Santo, el que nos va a dar vida eterna a cada uno de nosotros
Y si hay alguien que aún no ha hecho ese pacto con el Señor, este es el momento de que lo haga. Decídase, alce sus manos y diga: Jesucristo, ven, entra en mí. Este es tu templo, este es tu lugar. Entra en mi vida para que me maneje a la forma y manera que tú quieres que yo camine. Y ya no hay que mover el arca del pacto para ningún lado. Eso lo llevamos cada uno de nosotros. Santo sea nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que hacer las voluntades de Dios. Pero aún así, podemos desagradar a Dios. Fíjense, con todo y ser obediente, podemos desagradar a Dios. ¿Saben en qué y por qué? Porque nosotros a veces hacemos las cosas sin pensar, como pasó con este varón, como pasó con Uzá. No pensó antes de actuar. Nosotros tenemos que pensar, detenernos para pensar y tomar la mejor decisión que sea agradable para Dios. Pero en muchas ocasiones pensamos de una forma rápida y no hacemos lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. A Dios hay que agradarlo todos los días. A Dios hay que agradarlo con poder y con gloria. Pero si usted quiere que su casa esté bendecida, pida el arca para que esté en su casa en esta noche. Pídale a Jesucristo que el Espíritu Santo esté en su hogar, que more para siempre en su casa. Esto es para las personas que no han conocido al Señor, para que ellos reconozcan y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos está esperando. Jesucristo lo que quiere es que nosotros demos el primer paso y digamos: Padre, aquí estoy, tengo mi templo limpio, entra en mí, cuídame, protégeme y líbrame de la maldad. Porque hay muchas personas que tienen la mente en maldad. Eso es cuando el enemigo entra en las vidas por el descuido de muchos de nosotros. Por eso es que se falla, por eso es que se peca, por eso es que se hacen muchas cosas. Cuando la mente de nosotros no la tenemos fresca, pero pensar antes de actuar. Para que no lleguemos al fracaso, ni fracasar miserablemente su obra. La obra que nuestro Señor Jesucristo tenemos que permanecerla y mantenerla para siempre. Pero aquí David, a que nos enseña, ¿qué nos enseña David aquí? A reconocer nuestros errores y pedir perdón. Pedir perdón es de hombre. Pedir perdón es de Dios. Pedir perdón es de valiente. Pedir perdón es reconocer los errores de cada uno de nosotros. David reconoció su error. David reconoció que él no podía tener el arca del pacto porque ya le tenía temor a Dios. Ustedes le tenemos que tener temor a Dios también. Reconocer que Dios es el único que quita y da la vida a cada uno de nosotros. Con su santo y bendito poder. Santo sea el Señor. Pero una de las cualidades más importantes de David era la humildad. Hay veces que hay cristianos que no perdonan porque no se quieren humillar ante los demás. Pero tenemos que ser humildes como lo fue David. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que ser humildes de corazón, no humildes por fuera, pero por dentro no somos humildes. Tenemos que ser humildes de corazón. Santo mi Dios.
Alabado sea su nombre. Poder hay en Cristo Jesús. Pues reconocía cada error que cometía. Nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Porque aunque predicamos, que llevamos la palabra de Dios, en algún momento fallamos. Porque el que no falla es un mentiroso. Porque en algo siempre nosotros hemos fallado. Ya sea con visión, ya sea con omisión, ya sea con el pensamiento. Pero fallamos porque estamos en una carne de pecado. No ha venido Jesucristo para que nosotros cambiemos este estuche que tenemos, esta carne de pecado. Que aún por la misericordia de Dios cargamos el Espíritu Santo en nosotros. Santo Jesús. Pues es reconocer cada error de mentira. Y se arrepentía genuinamente. Eso hacía David. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Arrepentirnos de corazón. Hay veces que lo hacemos de labios, pero en el corazón no hay arrepentimiento. Pero Dios nos está mirando. Dios sabe lo que hacemos cada uno de nosotros. Reconozcamos cuando en realidad nosotros comenzamos a hacer las voluntades de Dios y perdonar a nuestros hermanos con todo nuestro corazón. Ahí es que viene el cambio. Ahí es que nosotros vamos a empezar a cambiar una vida en Cristo Jesús. Santo mi Dios. Pero cuando somos conscientes de nuestros pecados, sufrimos. Seguro que tenemos que sufrir. Cuando nosotros reconocemos que hemos cometido un pecado, sufrimos. Pero ¿saben por qué? Porque el mismo Espíritu nos constringe. Porque el sufrimiento viene del alma. Cuando hay culpa en nosotros. Cuando hemos reconocido que hemos hecho las cosas mal delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que reconocer cuando ofendemos a un hermano. Nosotros tenemos que reconocer cuando hemos ofendido a nuestras esposas. Tenemos que reconocer cuando nosotros ofendemos a un pastor. Tenemos que reconocer cuando nosotros ofendemos a un evangelista. Y cuando digo nosotros, yo no me excluyo porque yo soy un pecador como cada uno de nosotros. Pero tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que reconocer nuestras faltas para que quedemos limpios y bien delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Seamos sinceros con nosotros mismos primero antes de ser sinceros con los demás. Santo mi Cristo, poderoso tú eres mi Dios. Pero cuando pecamos sufrimos porque hemos reconocido que hemos hecho mal. Y reconocemos. Eso le pasó a David. David reconoció todos sus errores y todas sus faltas. Y él aceptó todas sus culpas. Pero cuando nos arrepentimos de corazón, cuando hacemos las cosas que salen del alma, el alma es el que expresa las emociones del ser humano. Y si no tenemos ese controlador, ese consolador que se llama Espíritu Santo en nosotros, el alma se va a descontrolar para siempre. Vamos a irle buscando de la esencia. Vamos a comenzar a buscar de esa espiritualidad que está en Cristo Jesús. Pero primero vamos a detenernos a pensar antes de actuar. Para que Dios esté con nosotros. Para que no hagamos como hizo Uzá. Vio que el arca se caía y metió la mano. Cayó muerto automáticamente. Para el tiempo de Josué,
hubo una persona que le quería hacer daño a uno de los sacerdotes. Y por su ignorancia quería saber dónde estaba el arca del pacto. No hizo más que llegar frente a él y murió. Segunda persona, según la Biblia, que muere por la desobediencia de Dios. Porque cuando a uno le dicen, no meta el dedo en la candela, no lo ponga, porque te vas a quemar. Cuando alguien te dice, no toque eso, porque eso está caliente, no lo toques, porque te vas a quemar. Y si nos dicen a nosotros, por medio de la palabra, que no hagamos cosas, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a su mandato. Santo y poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos perdón, porque ese es el acto más precioso que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pedir perdón con toda humildad. No decir, te perdono, darle la espalda y seguir andando. No. Dice la palabra que tenemos que ser valientes y fuertes, porque el débil no llegará, pero el fuerte ayuda al débil a que progrese. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre cobijados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que estar dirigidos por medio del Espíritu Santo en todo momento de nuestras vidas, para que no suframos después las consecuencias. Santo es mi Dios. Pero pedimos perdón con toda humildad y perdón a Dios. En su palabra, Dios nos manda a buscar su rostro. Mientras nosotros estemos buscando el rostro de Dios, Dios estará con cada uno de nosotros. Dios nos va a proteger. Dios nos va a cuidar. Pero tenemos que hacer su mandato, pero buscando su rostro. Una de las cosas, yo escribí 3 cosas y las quiero comentar. Tenemos que conocer el carácter de Dios. Por aquí vamos. Estamos reconociendo y reconocemos cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter mandatorio. Porque cuando Dios nos manda y nos dice algo, por eso Él se enoja con nosotros, por eso es que Él se molesta con nosotros, porque tenemos que reconocer cuál es el carácter de Dios. Y si reconocemos cuál es el carácter de Dios, no hacer las cosas que son al contrario de la palabra de Dios, para que no nos busquemos problemas, para que no nos busquemos situaciones. Porque todo aquel que hace al contrario de las voluntades de Dios fracasará. Dios no quiere que nadie fracase. Dios quiere que todo el mundo sea salvado por medio de la fe salvadora. Ya eso lo pagó Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Simplemente está en nosotros salvarnos. Porque hay 2 caminos. El de la perdición y el de la salvación. Escojamos el camino correcto para seguir los pasos y el caminar de Cristo Jesús. Porque Dios nos ama. Dios nos quiere. Dios quiere que nadie se pierda. La segunda es conocer su verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en su palabra. La verdad está desde el tiempo de la creación. Porque cuando Dios es un hombre que promete, no es un Dios para arrepentimiento. Él cumple sus promesas. Él dice la verdad. Y la verdad es que Él quiere que nosotros permanezcamos fortalecidos en la parte espiritual con nuestro Señor Jesucristo.
Nilda E. Medina, Dios te bendiga, Dios te guarde. La tercera es, y su presencia a través de los que han revelado sobre sí mismo. Vamos a ver qué nos dice en Mateo. Y con esto voy terminando. Mateo capítulo 24, versículo 25. Y dice así: ya os lo he dicho antes. ¡Ay, santo! 3 palabras nada más en este verso. Verso 25 dice en Mateo 24. ¡Ay, santo! Ya os lo he dicho antes. Temer a Dios es lo mismo que temer a Dios. Tenerle temor. Porque Dios es Él castiga con fuego consumidor. Que es lo mismo que viene para este mundo terrenal hoy en día. Antes fue con el diluvio, ahora va a ser con fuego consumidor. Pero es un miedo que nos permita ver nuestro lugar en el orden de Dios. Porque cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer bajo las voluntades de Dios y reconocemos qué es lo que estamos haciendo para con nuestro Dios, ahí es que Él nos permite ver su lugar y el orden de Dios en nuestras vidas. Este era el mensaje que les tenía para esta noche. Esperando que Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Espíritu Santo, Juanita Velázquez, Dios te bendiga, Juanita, Dios te guarde. Espero que tu mamá se encuentren bien y que sigas buscando y escuchando palabra de Dios. Dice la palabra que por el oír viene la fe, por el oír la palabra. Palabra fresca, viva y eficaz que solamente Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Vamos a orar por cada uno de los que estuvieron presentes. En esta noche vamos a orar por nuestra hermana María González. El enemigo, cuando quiere atacar a uno de nosotros, nos ataca mayormente a los que llevamos la palabra del Señor. En esta semana a mí me ha atacado. Ya yo hacía 3 semanas que no podía ir a la iglesia. Porque que me apareció un ticket, no me quisieron renovar mi licencia aquí. Y perdí mi seguro. Pero como hay que respetar las leyes de arriba, pero también las de aquí, yo no manejaba. Pero me encomendé a Dios. Le doy gracias a Dios que en el día de hoy pagué $575 para recuperar mi licencia. Y eso lo hizo Dios. Porque yo estaba acá pensando, pero sin desesperarme, Dios mío, ¿cómo yo puedo hacer? Porque mis piernas es mi vehículo. Yo tengo metales. Las iglesias aquí no quedan cerca. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios protege, cuida y nos guarda. Así que vamos a orar por nuestra hermana María González, por cada uno de los hermanos que han estado presentes en esta noche. Cristóbal, Chinchilla, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Luz Rivas, Dios me los bendiga a todos. Amado Padre Celestial, te damos gracia, gloria y honra, Padre, porque tú eres el único que hay que dar honra y gloria por los siglos de los siglos, mi Dios. Padre, agradeciéndote, Padre Celestial, que esta enseñanza de esta noche, Padre, toque algún corazón, Padre Celestial, que toque alguna alma, Padre Santo. Si no te ha conocido, Padre,
que comience a conocerte, Padre, y ser obediente en todos tus mandatos, mi Dios amado, para no tener consecuencias como hizo Uzá. Padre, tú nos conoces desde la molleja hasta la punta de los pies, y agradecemos, Padre Celestial, que en esta noche tú nos has permitido llevar este mensaje, Padre, y que estos hermanos que han estado en esta noche presente hayan escuchado y se hayan gozado de tu palabra, Padre Celestial. Porque la gloria toda es tuya, no de este servidor, sino tuya, Padre Santo. Que eres quien pone palabras en mi boca para llevar a tu pueblo, mi Dios. Gracias, Jesucristo, gracias, mi Dios. Bendice a la humanidad, a la familia de los que están conectados, Padre. Bendice a cada uno de ellos, mi Dios. Dale poder y dale fuerzas a aquel que la necesita, mi Dios amado. Levanta al caído, Padre Celestial, para que siga hacia adelante con el poder poderoso que solamente tú nos das, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Vamos a apuntarlo por aquí. A Rafael González, que está hospitalizado. Gracias por ese mensaje, papá, también. Oración por Evelyn Aponte. Dios Padre Celestial, mira a tu varón. Pide oración, Padre, y ese es el deber de cada uno de nosotros. Cuidarnos los unos a los otros, Padre. Bendice a este varón Rafael González. Se encuentra, Padre Santo, hospitalizado, Padre. Tú solamente conoces su situación. Esperando que tú llegues a su cuarto de habitación, Padre Celestial. Y que tú lo levantes, Padre. Que tú le extiendas su mano, Padre Celestial. Y que cuando el doctor vaya a hacer diagnóstico, sean fallidos, Padre. Porque tú hayas hecho la obra, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que tú toques a ese varón. Que tú lo levantes de su lecho, Padre. Y que él pueda testificar en algún momento que quien lo hizo fuiste tú, mi Dios amado. Reconocer que tú eres el Dios de poder, de gloria y de honra por todos los siglos de los siglos, Padre. Bendice también a Evelyn Aponte, mi Dios amado. Dale salud, dale fortaleza, Padre. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Guerrera Jehová, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga siempre. Este era el mensaje que tenía para esta noche, así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Este jueves próximo estará una sierva nueva, ella es de Puerto Rico, pero vive acá en los Estados Unidos. Ella se llama... Se me olvidó el nombre ya porque la conocí hoy y quiere trabajar para el Señor. Yo sé que el apellido es de Jesús y estará con nosotros el jueves, primeramente Dios, y si Dios nos lo permite. Así que bendecida noche a cada uno de ustedes. Y mañana, con el favor del Señor, con otro mensaje más para ustedes.